Nos encontramos en Francia, París, 1745. Estamos entrando en el Café de la Régence, un local de reunión de jugadores de ajedrez. Al fondo, en una mesa, vemos que está sentado un hombre frente a un tablero, absorto en sus pensamientos. Es Philidor, un jugador excepcional que hasta el final de su carrera tuvo que jugar con sus contemporáneos dándoles ventajas iniciales para que las partidas fueran disputadas. Pero hoy no venimos a ver una de sus partidas, sino que vamos a ver un fragmento de su libro, Análisis del juego de ajedrez. Esto nos va a ayudar a comprender cómo los mejores maestros de ajedrez están estrechamente conectados con los acontecimientos que les rodean, como los cambios sociales, culturales y psicológicos de cada época influyen en su juego y en sus ideas. Philidor no solo fue el primero en estudiar científicamente las aperturas o los finales, como te voy a enseñar en los futuros vídeos de nuestro curso gratuito de finales, sino que fue el primero en hablar de la teoría de peones. Los peones son el alma del ajedrez, dijo, de sus reglas y de su disposición depende el éxito del ataque o de la defensa. El arte de jugarlo decide el sino de la partida. No es casualidad que sea el primer ajedrecista que da importancia a los peones, un augurio de los acontecimientos que llegarían a plasmarse en la Revolución Francesa. Vamos a leer su libro. Nos encontramos en esta posición, donde el blanco tiene un peón pasado, n5, apoyado por el resto de peones. Así que Philidor empieza haciendo la jugada caballo g3. Philidor comprendía el ajedrez de forma distinta a la de sus contemporáneos. En lugar de buscar ataques directos al rey con sacrificios de piezas, prefería el juego posicional, avanzando poco a poco hasta aplastar a su rival en el final. Para él, las piezas tenían que apoyar a los peones, y en este caso, caballo g3 cumple esa función, quiere hacer la jugada f5. El negro, intentando evitar la idea del blanco de seguir avanzando con los peones, bloquea la columna e poniendo el caballo en medio. De tal forma que si intentamos hacer la jugada f5, el peón de e5 quedará desprotegido. Y aquí Philidor decide sacrificar la calidad a cambio de poder avanzar sus peones centrales. Torre por a2. Y ahora torre 1, jugada muy importante que sobredefiende el peón de e5 para preparar el avance con f5. Le da igual sacrificar este peón porque después de dama e4, primero tocando el peón, mejorando las piezas antes de hacer la ruptura, las negras tienen que defenderlo, y ahora f5, Philidor ha conseguido lo que se proponía, que es crear dos peones pasados, ligados en el centro del tablero, que van a hacer que el negro lo pase realmente mal. El negro intenta hacer dama de 5. Y aquí nuestro protagonista entiende que el avance de peones no solo sirve para atacar al rey enemigo, sino que también podemos usarlos para aplastar al rival en el final. Así que decide cambiar damas, damas por dama, peón por... recupera uno de los peones, pero lo más importante no es el peón, sino que ahora estos peones van a avanzar y el negro no va a poder pararlos. Caballo b6, f6. Y aquí voy a leer un extracto de su libro, donde dice: si se cuenta con un alfil de casillas blancas, procede situar los peones en casillas negras. Si el alfil es de casillas negras, entonces deben situarse en casillas blancas. El alfil se encargará de que las piezas enemigas se sitúen entre sus propios peones. Un principio que adoptó más adelante Steinitz. Torre b2, tocando el alfil d3, y el negro intenta hacer rey f7 para intentar impedir que los peones avancen. Y ahora el blanco utiliza su alfil para preparar el avance e6. Caballo c4, todavía no se puede realizar el avance, ya que el peón de f6 caería, ¿vale? Si avanzamos el peón quedaría desprotegido, así que Philidor decide hacer caballo h5. Otra vez la misma técnica. Defiendo el peón para poder avanzar el otro. Y poco a poco los peones van a ir avanzando y aplastando al negro. Torre g8, dieron jaque. Philidor propone aquí cubrirse con el alfil y después de caballo d2 ya los peones empiezan a avanzar. e6, jaque, rey g6 y f7. Y Philidor remata la partida diciendo: el peón de e6 se convertirá en dama y las blancas ganan. Vamos a ver un ejemplo de cómo podía haber seguido la partida. Te atacan la torre, así que la tienes que quitar. Y ahora, de nuevo, otra vez el mismo plan. Caballo f4, defiendo el peón de e6, pero sobre todo lo que quiero hacer es que después de que el negro se mueva, alfil h5, defendiendo el peón de f7 para poder avanzar el peón de e6 a e7 y luego a e8 y el blanco gana la partida. Espero que te hayas divertido y aprendido algo en este viaje por el tiempo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más viajes como este. Nos vemos.